Como decíamos ayer, hoy vamos a hablar sobre un carácter probado. Y ahora vamos a ver una cualidad de Pablo como líder, que es la capacidad de hablar bien de sus colaboradores. Un líder tiene que saber hacer eso. Y Pablo lo hacía con todo el corazón, porque podía ver en los demás grandes proyecciones, incluso cuando a veces tuvo algunas discusiones. Pero hoy no hablaremos de esas discusiones, de esos altercados que a veces hubo en el ministerio, sino que hablaremos de Timoteo. Luego hablaremos de otros personajes, pero hoy vamos a hablar de Timoteo, quien ya se nos mencionó en la carta como uno de los remitentes junto con Pablo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, primero para ver lo que Pablo dice de Timoteo, pero luego para también analizar el carácter de Timoteo y cómo lo podemos replicar hoy en nuestra propia vida. Bondadoso Padre, gracias te damos por estas lecciones espirituales que recibimos de tu palabra y que nos permiten crecer espiritualmente. Hoy pedimos sabiduría para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Ya hemos aprendido que las buenas obras glorifican tu nombre. No nos salvan porque solo Cristo nos salva. Pero gracias por darnos la oportunidad de testificar cuán grande eres tú. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer Filipenses en el capítulo 2, porque estamos considerando estas secciones del capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 24. Aquí se nos presenta un poco a Timoteo, o voy a decirlo de otra manera, Pablo presenta a Timoteo delante de los filipenses, o les recuerda quién es él. Miren lo que dice este texto, o escúchenlo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Miren qué bonita descripción la que hace Pablo de Timoteo en primer lugar. Y esto es importante porque, vuelvo a repetir lo que decía en la introducción, aquí se nos muestra el carácter de Pablo como líder. Él empodera, voy a usar esta palabra muy de moda hoy en día, ¿no? Él empodera a su discípulo Timoteo y le da responsabilidades y le delega tareas porque confía en él. Esto hace que Timoteo pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda fortalecer su liderazgo. Y eso, aunque no es el tema de la lección de hoy, ya es una lección para nosotros. En el tema de liderazgo necesitamos aprender a confiar en aquellos a quienes les delegamos tareas. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a crecer. Y la mejor manera de confiarle tareas es teniendo una buena perspectiva de esas personas que nosotros estamos liderando. Pero terminado el paréntesis sobre el comentario de liderazgo, ahora vean algunos aspectos del carácter de Timoteo, que está de alguna manera reflejando lo que Pablo ya ha dicho anteriormente. Recuerdan el tema de la unidad, ¿verdad? Pablo ya nos habló abundantemente de la unidad y de cómo ésta solamente se sostiene con un esfuerzo considerable de todos aquellos que quieren que la iglesia se mantenga unida. En ese sentido, Pablo dice de Timoteo, no tengo a ninguno que comparta mis sentimientos. Literalmente la palabra que está ahí traducida así significa que sea unánime conmigo. En otras traducciones también podría significar que sea mi amigo íntimo, que me conozca también, que sepa lo que yo siento por ustedes. Y es porque el mismo Timoteo tenía esos sentimientos hacia los filipenses de amor, de cuidado, de querer pastorearlos para que fueran edificados en el Señor. Así que esto nos habla de la unidad que tenían Pablo y Timoteo dentro del cumplimiento de la misión, dentro del cuidado de la iglesia.
Y es muy curioso porque creo que en la práctica esto nos muestra cómo podemos ser unidos, aunque seamos diferentes. Porque si hay dos caracteres que eran diferentes, eran el de Pablo y Timoteo. Aquí no se nos ha dicho mucho, en la lección también, tú lees lo que está escrito en la lección, no se nos dice mucho, pero cuando lees las cartas a Timoteo y otros momentos en los que se menciona a Timoteo, te das cuenta que Timoteo tenía un carácter tímido, a veces desconfiaba mucho de sí mismo, incluso quizás llegó momentos en los que pensó que tal vez no era tan capaz, a diferencia de Pablo, que era un hábil orador, que era muy valiente, que era un intrépido predicador, porque así lo era como fariseo dentro del judaísmo. Y vemos dos caracteres totalmente diferentes, pero Pablo dice, nosotros somos uno, estamos unidos en un propósito. Y ese es el secreto de la iglesia. No es que Dios quiera que nos uniformemos, en el sentido de que Dios no espera que todos seamos una copia de otro. No es eso. Dios respeta nuestra individualidad, respeta nuestras diferencias, las valora, nos creó diferentes a cada uno, hasta nuestras huellas digitales son diferentes de todos los demás seres humanos en esta tierra. Pero qué maravilloso es saber que podemos tener un propósito. Eso es lo que nos une. Y ahora, el otro elemento del carácter de Timoteo, que comparte Pablo también, es este. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Tal vez podríamos decirlo de otra manera. Timoteo buscaba los intereses de Jesús. Y esa es una pregunta para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Buscamos nosotros los intereses de Jesús? ¿Estamos nosotros interesados en lo que le interesa al Señor Jesucristo? Bueno, es una pregunta para reflexionar porque, según las palabras de Pablo, Timoteo tenía ese interés. Y luego aparece esta expresión, verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él. En otras traducciones lo dice un poco diferente. Se refiere al hecho de, ya saben la prueba de Él, ya saben que Él ha sido probado, porque esto de los méritos de Él se refiere al hecho de que después de ser probado, ha demostrado que se va a mantener fiel en toda circunstancia. Después de ser probado, Timoteo ha demostrado que realmente ama la causa de Cristo. Eso es lo que está de fondo con esta frase, los méritos de Él, que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque las experiencias difíciles de la vida ponen de manifiesto realmente cómo está nuestro carácter. Y yo quiero compartir lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia respecto a esto, porque las pruebas de nuestra fe van a demostrar si realmente estamos viviendo como hijos amados. Mire lo que dice Elena de White, la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolos con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con bondad, se da evidencia de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y luego ella añade, si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Esto nos hace pensar en las siguientes preguntas. ¿Cómo enfrentamos la última prueba que estamos enfrentando? ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Cómo enfrentamos esa última provocación que nos hizo alguien en el trabajo, por ejemplo? O incluso alguien en la iglesia. ¿Cómo respondimos a eso? Por eso el tema de toda esta semana es brillar como luces. Si lo hicimos con el espíritu debido, como decía ahí la cita, entonces podemos estar seguros que, número uno, creceremos espiritualmente nosotros. Pero número dos, daremos testimonio
de que realmente Cristo está obrando en nuestra vida. Claro, no quiero con esto poner una carga pesada sobre nadie. No estoy diciendo que si alguien de repente a una provocación no respondió bien, no tiene salvación. No, no. La paciencia, dice un autor, el doctor Covey, es como un músculo. A veces llega a su límite y se rompe. Pero si somos capaces de reconocer el momento en que se rompe, entonces podemos trabajar sobre ello para mejorar en ese aspecto. Tal como los músculos. Los músculos crecen, si uno quiere hacer musculatura, cuando el músculo se rompe. Y es por el esfuerzo sostenido en un ejercicio. Luego viene la recuperación. Y esa recuperación hace que el músculo crezca un poco más y por lo tanto más fuerte. Así que no estoy poniendo una carga, ¿no? Sino el hecho de que responder con el espíritu debido tal vez no sea tan fácil al principio, pero si con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, le permitimos a Él que nos vaya ayudando cada vez más a soportar con paciencia, a responder con bondad, a tener un espíritu tranquilo, un espíritu dispuesto a escuchar, a atender las situaciones antes de actuar, entonces vamos a ir creciendo. Tal vez en algún momento se romperá el músculo, tal vez en algún momento la paciencia cederá, pero podemos seguir trabajando en ello. Eso, nos dice acá la cita, mostrará que somos diferentes, mostrará esa diferencia que hay entre alguien que sigue a Jesús, porque ama a Jesús, ama su causa, ama la obra de Dios, y alguien que no. Y yo termino preguntando, ¿te gustaría realmente ser un representante de Jesús que frente a las adversidades de la vida pueda responder con el espíritu debido? Entonces el secreto está, y lo vimos un día de estos, en aferrarnos a la palabra de vida, en mantener una comunión estrecha con Jesús, para saber que con su ayuda es que nosotros somos más que vencedores. Recuerda, aquí ya se une el tema con el que comenzamos esta semana. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Pero necesitamos nosotros poner nuestro esfuerzo, es decir, nuestra voluntad dedicada en las manos de Dios, nos ayudará a enfrentar las circunstancias de la vida con el mejor espíritu. Que el Señor nos ayude, porque yo reconozco que, vuelvo a repetir algo que he dicho esta semana, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero con la ayuda de Dios, poco a poco podemos. Para algunos de nosotros es más difícil. Yo me pongo en la situación de Pedro, con su carácter muy airoso, ¿no? Con su carácter tan dinámico que él iba primero en todo y a veces le salían mal las cosas, pero fue aprendiendo. Y pienso, a veces me comporto así, tal vez reacciono muy rápido a alguna cosa, pero el punto es seguir aprendiendo hasta que todos lleguemos a la unidad, como Pablo con Timoteo, tener un solo propósito y que ese propósito esté centrado en los intereses del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude y nos permita vivir como obreros aprobados, como Timoteo, que tenía este carácter probado. Para eso, pues, vendrán las batallas de la vida, vendrán las luchas, vendrán las pruebas. Así como Timoteo fue probado y antes de él Pablo fue probado, así será nuestra vida. Pero en las manos de Dios podemos ser más que vencedores. Por eso vamos a orar agradeciendo al Señor. Y para aquellos que en este momento están pasando por una dificultad, por una prueba, recuerden, si están en las manos de Dios, van a salir victoriosos. Y cuando miren hacia el pasado a esa prueba dirán, gracias Señor, porque me ayudaste a crecer. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. A veces algunos de nosotros, como este servidor, somos muy lentos para aprender las lecciones de la vida, pero gracias por tener paciencia con nosotros. Por favor, bendice a cada uno de los que está viendo esta lección a través de este canal. Y a aquellos que en este momento están pasando por una prueba personal, familiar, económica, de salud, tú les conoces bien, te imploro, ayúdales y fortaléceles. Que sepan que en este momento de prueba pueden confiar en ti porque tú estás cuidando de nosotros.
Gracias por tu paciencia y amor. Por favor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.